Capítulo 10. María caminaba mirando al suelo. Su rostro, aún joven, dejaba ver las huellas del cansancio. Llevaba en la bolsa verduras y carne que utilizaría para cocinar el almuerzo de sus hijos. Seguramente Berta tendría la casa limpia y a sus hermanos bien cuidados. A su madre no le quedaba otra alternativa que realizar las labores domésticas en la casa del doctor Álvarez Terán. Con la muerte de Nicasio, la búsqueda del sustento era una prioridad que nunca había sido su máxima responsabilidad. La humildad de su vestimenta y el poco celo en arreglarse la hacían parecer más madura de lo que era, pero en realidad sus ojos azules aún reflejaban la inocencia infantil que le había conferido aquel enorme padre alemán del que nadie conocía su infinita ternura. María tenía la misma mirada. De sus 5 hijos, 3 habían heredado los rasgos germánicos: Pablo, Orlando y Carmen, mientras que Berta y Maricel llevaban la sangre ancestral de la América aborigen, atenuada con el mestizaje, pero de fuerte impronta imperecedera. Pasaron muchos meses en esa rutinaria existencia y las privaciones eran muchas. Los niños mayores colaboraban, Berta se encargaba de la casa y de sus hermanos, Pablo había fabricado un cajón de lustrar y salía hasta la plaza en donde ya tenía clientes fijos. También lustraba en la pared de colectivos y en algunos bares. A muchos les generaba simpatía la presencia de ese lustrabotas rubio de ojos verdes. Algunos clientes lo apodaban el Principito por el personaje del libro de Antoine de Saint-Exupéry. Pablo no tenía la idea de esas cuestiones literarias, pero tomaba de buen grado el sobrenombre porque su bolsillo se llenaba de monedas. El niño le entregaba ese dinero a su madre, quien al principio le había prohibido salir a trabajar. Esa prohibición, la que Pablo nunca acató, cayó del todo cuando su madre vio que esas monedas eran más que necesarias para la supervivencia diaria. Pablo se hacía querer con sus clientes y muchos le llevaban golosinas que él entregaba a sus hermanos. Por lo general era Berta y él quienes preferían llenarse de alegría viendo cómo los demás disfrutaban de caramelos o galletitas. Muchas noches María lloraba en silencio para no alarmar a los niños, al recordar alguna humillación sufrida en el trabajo. Lamentaba el no tener a sus padres. Paula había fallecido tras sufrir un infarto fulminante mientras barría el patio al amanecer. Hansel murió tras ser picado por una víbora de coral. El mortal veneno trabajó con rapidez y el alemán, con la pierna hinchada y enrojecida, expiró antes de poder ser trasladado al hospital que quedaba a muchos kilómetros de distancia. Tiempo después de la muerte de sus padres, Ingrid se casó con Karl, también hijo de inmigrantes alemanes, quien se la llevó de regreso a Baviera. Desde ese momento perdió todo contacto. «¿Cuánta falta me hace mi hermana?», suspiraba mientras amamantaba a Carmen. La única que espiaba sus movimientos y sabía de sus lágrimas era Berta. Pese a la tristeza, ella pensaba que la belleza de su madre era propia de un hada. Quizás era un ser que había perdido sus alas, desterrado a vivir en el mundo terrenal colmado de penurias que le arrancaban esas lágrimas amargas. «¿Por qué me dejaste sola, Nicasio? ¿Por qué todo nos salió mal? Íbamos a vivir felices toda la vida junto a nuestros hijos. Solo me queda un dolor en el corazón que cada día se hace más insoportable. ¿Cómo te extraño? Quisiera tenerte vivo, aunque sea para que nos peleáramos por tontería. ¿Cómo sufro al ver que Berta y Pablo no tienen infancia? Tuvieron que crecer tan de golpe que me parece mentira que esto haya ocurrido. No quiero la lástima de la gente, pero ¿qué puedo
soledad era un sentimiento que dominaba a María. No podía compartir con sus hijos, ni siquiera con los mayores, los miedos que le generaba tener que afrontar todo sin la presencia de su padre. Todas las mañanas, luego de cambiar y amamantar a Carmen, María salía hacia su trabajo. Berta ya estaba en pie ordenando su cama, preparando un mate cocido y racionando el pan antes de comenzar a limpiar la casa. Luego, cuando su madre ya se había ido, vigilaba el sueño de sus hermanos. Pablo era el primero en despertarse, se cambiaba, se lavaba la cara y se aseaba lo mejor que podía. Acomodaba su cabello rubio, ensortijado, y luego tomaba el mate cocido que su hermana le tenía listo para salir apurado con su cajón de lustrar. Los demás despertaban a media mañana, ningún adulto los cuidaba. Su abuela Virginia no había vuelto a aparecer tras el incidente de la radio destrozada sobre la cabeza de Rogelio. Tampoco recibieron visita alguna de sus tías, Dolores y Consuelo. La primera no tenía cara, luego de declarar a favor del asesino de su hermano. En vez de una ejecución, el hecho había quedado como una pelea entre vecinos. La segunda se había ido a vivir a la capital provincial hacía varios años, luego de casarse con un ingeniero que instaló la caldera en la fábrica azucarera. Los tiempos de pobreza de la familia habían hecho que les diera la espalda. Perdida toda esperanza de recuperar la nueva Almería, prefirió la prosperidad de la familia que acababa de formar. Consuelo no estaba ajena a lo sucedido. Se había enterado de la muerte de su hermano en las páginas del diario El Imparcial, pero no mostró ningún sentimiento ante sus amistades de la alta sociedad. ¿Qué hubieran dicho si se enteraban de que un pariente tan cercano había muerto en una riña vecinal? Solo se permitió llorar en soledad y sin que su marido se enterara. Berta miró el reloj y notó que su madre se había demorado más de la cuenta. Cuando María llegó, quiso escrutar en su expresión el motivo de la tardanza. Su mamá estaba un poco animada, tanto que no renegó por el llanto de Carmen. La hija mayor no preguntó la razón del buen humor. La madre no dijo nada, se guardó en el pecho aquel piropo galante que le había dicho el jardinero de la casa vecina del doctor Álvarez Terán. ¿Qué habrá pasado en el cielo que los ángeles bajaron a la tierra?